Bueno, estimados aprendices, disculpen la demora, pero pues cuestiones de fuerza mayor impidieron que estuviera más temprano con ustedes. Espero que les haya ido muy bien con la entrega de materiales y voy a compartirles pantalla. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la salud del hato bovino, porque estamos viendo la competencia de la parte sanitaria. Y como primera medida, hablaremos del concepto de la salud animal. El concepto de la salud animal, pues podríamos decir que es el estado óptimo o condición de equilibrio que determina el mejor comportamiento fisiológico y productivo, en el cual los animales no están afectados por ninguna enfermedad y que en un medio ambiente apropiado transforman pastos, sales, suplementos en carne y leche de buena calidad en un medio ambiente que les brinda comodidad. Entonces, como habíamos hablado en anteriores ocasiones, eh, existen muchísimos problemas que se pueden presentar en el hato. Y hablando de la parte sanitaria, hablando de salud, hablamos de vacunaciones, hablamos de procesos de desparasitación, hablamos de procesos de sanidad animal en todo sentido, que se tienen que tener em, muy bien previos a la producción animal. ¿Listo? Em, ¿Cómo se logra la salud en el hato? En la salud en el hato pues se logra haciendo inversiones no costosas, sencillas, funcionales y duraderas en estructuras que permitan el buen manejo de sus animales, la aplicación de buenas prácticas ganaderas y la prevención de las enfermedades con esquemas de vacunación apropiados. Implementar la medicina preventiva, lo que les decía, es tratar de prevenir antes que curar. Hay mucha gente que gasta muchísimo dinero en en curar enfermedades cuando en realidad lo que se debería hacer es manejar una medicina preventiva. Nunca se debe esperar a que sus animales se enfermen para aplicar tratamientos costosos y no indicados en la mayoría de las veces. Brindar también a los animales pasturas, fuentes de agua y bienestar apropiándoles zonas de sombrío para reducir el estrés calórico. Entonces recuerden lo que yo les hablaba cuando miramos la etapa de alimentación, cuando hablábamos de las praderas silvopastoriles, donde también contábamos con leguminosas, con eh, pastos, forrajes y con arbóreas que nos brindaran también sombra y que brindaran también lo que es en sí la lo que es en sí el proceso silvopastoril como tal, ¿listo? Brindar buen trato y manejo para evitarles el estrés que genera mermas en la producción láctea y en el destete y en todas las etapas productivas. El buen trato es muy importante en la parte de la etología de los animales, porque también debemos conocer que estos animales se van a estresar si los tratamos con golpes, si los tratamos a las malas, y lo que necesitamos es manejar la etología de ellos. Y un buen transporte cuando se movilicen también. Serían como los ítems a tener en cuenta. ¿Qué análisis requiere hacer el ganadero? Entonces, el análisis que requiere hacer el ganadero principalmente, vamos a mirar aquí algunos tipos de preguntas. Es empezar por determinar los beneficios productivos y económicos que espera. Es decir, si quiere carne o si quiere leche, o si va a producir crías. Y enfrentarlos a las necesidades de inversión. El ganadero de hoy debe pensar en transformar su actual tierra ocupada por ganado en una empresa que le genere productos para ingresar a los mercados en el menor tiempo posible, con crías fuertes y saludables, animales aptos para la reproducción, pariciones anuales y altos rendimientos de carne genética. Oye, mamá, acuérdame de hacer el... Daniela, ¿cómo estás? ¿Puedes por favor apagar tu micrófono mientras tanto? Gracias. Profe, qué pena, se me activó solo. Vale, vale. Bueno, comprar siempre animales con registro sanitario.
Entonces, la respuesta sí, es siempre comprar animales con registros sanitarios que nos permitan a nosotros conocer la, la identificación de los animales, de dónde vienen, de qué finca vienen y que estén pues con todas sus vacunas, ¿listo? Pero entonces no es sí a veces ni o nunca y reflexionar bien y tener presente que la entrada al hato de enfermedades viene de esa primera puerta que es la compra de animales que no vienen con buen estado sanitario o que no vienen con un registro sanitario. El registro sanitario es simplemente los certificados de vacunación de las enfermedades que son de obligación de reporte nacional. ¿Listo? Otra pregunta que cabe dentro de la parte sanitaria es, ¿exige que los vehículos que que ingresan a su finca estén lavados y desinfectados? Entonces, si ustedes como dueños de la finca, como mayordomos de la finca, permiten que los carros ingresen hasta el establo y están permitiendo entrada de muchas enfermedades a su finca. Otra de las puertas de entradas que puede causarle muchos dolores de cabeza a esto son los toros padrones, perros, alimentos contaminados, entre otros factores que pueden causar contaminaciones y enfermedades dentro de la finca. ¿Listo? Entonces es muy importante que los vehículos que vayan a ingresar a la finca tengan su debido proceso de desinfección. Hagamos esta comparación igual que la cuarentena que nosotros estamos viendo por el coronavirus. El proceso de desinfección baja en un alto grado la carga viral y la carga bacteriana. ¿Listo? Y entonces esto lo que hace es mitigar un poco la entrada de enfermedades y la entrada de virus a las fincas, porque los camiones están cargando ganado para todo lado. Los camiones están en frigoríficos, los camiones están en las mismas subastas. Y de ahí parte que puedan venir con muchas infecciones. También los conductores deben desinfectar estos carros. Otra pregunta, ¿las razas productivas que tienen su ganadería son las apropiadas? Em, Tenemos que darnos cuenta también, por ejemplo, como dice acá, sin duda los animales genéticamente adaptados están menos expuestos a los factores ambientales y expresarán su potencial productivo mucho mejor que un animal que debe enfrentar desafíos climáticos en del lugar. Entonces, saber en qué trópico estamos, en dónde nos ubicamos, el clima en el que estamos manejando los animales, la temperatura y el nivel topográfico de este clima. Entonces, para saber si nosotros, uno, vamos a producir carne y dos, vamos a producir leche. Y lo siguiente es saber cuáles son las razas que se están mejor adaptadas a este tipo de climas. Digamos que sería muy difícil que nosotros manejáramos en el, que nosotros manejáramos ahí en el, en el Casanare razas como la Jersey, razas como la Holstein, porque pues estas razas lo que va a pasar es que no van a tener la adaptabilidad a los climas, no van a tener la rusticidad para soportar los parásitos que suelen ocasionarse en estos climas, y entonces lo que tenemos es grandes problemas en este aspecto. ¿Listo? Otra, ¿aplica la medicina veterinaria preventiva? Sí, claro que aplica muchísimo la veterinaria preventiva. Es decir, hay que tener un programa de vacunaciones, desparasitaciones, baños para control de plagas y, e ir previniendo todos estos enfermedades que vayan a ocurrir en el hato sin que después nosotros tengamos que manejar medicina curativa. Y da atención especial a la vaca gestante en la finca. Es muy importante la atención que se le dé a la vaca gestante en cuanto a la alimentación, en cuanto a los requerimientos nutricionales y en cuanto a lo que se tiene que observar en este aspecto, porque pues lo que necesitamos es tengamos presente que nosotros partimos de que la vaca gestante es el principio de nuestra ganadería, como es la cría, como es la producción de leche o como es la producción de carne. ¿Listo? Entonces hay que tener muy presente eso.
Discúlpenme un segundo, ya continuamos con esto. Vale, seguimos. Entonces, brinda atención especial al recién nacido. Cuando hablamos de la atención especial que se tiene que hacer al recién nacido, hablamos de la etapa de lactancia que tiene que, primero la etapa del consumo del calostro, que son los primeros días de amamantamiento del becerro. Y también pues la etapa de lactancia que en ganaderías de leche más o menos se maneja hasta un mes y en ganaderías de carne la maneja uno de 2 a 3 meses. Es muy importante esta etapa de lactancia porque como hablábamos en la parte de alimentación antes, los becerros en principio son animales monogástricos y dependen mucho de los nutrientes que puedan pasar a través de la madre. Es también importante, al lado de esta etapa del manejo de atención especial al recién nacido, es también importante, por ejemplo, el sellado del ombligo y es también importante que la madre tenga sus vitaminas y su desparasitación al día, porque por leche pueden pasar muchos parásitos al ternero y por leche también pueden pasarse las deficiencias nutricionales que tenga la madre. Entonces, la leche va a venir con deficiencias vitamínicas o deficiencias minerales y esto va a producir muchas enfermedades. Voy a contarles como anécdota el otro día que atendí un becerro que tenía 6 días de nacido y comenzó con convulsiones, como si tuviera epilepsia. Resulta que este animal lo que tenía era una avitaminosis A, que también puede causar problemas de ceguera en ocasiones en los animales, y estas avitaminosis A se dan porque la vaca tiene deficiencias vitamínicas y deficiencias nutricionales, entonces hay que aplicar vitaminas a la vaca y hay que aplicar también las vitaminas al ternero recién nacido para suplir esas deficiencias que tienen. ¿Listo? Entonces, muy importante la atención especial para el recién nacido. Y ¿sabe qué es la medicina veterinaria curativa? Entonces, la medicina veterinaria curativa es la que se gasta más dinero en las ganaderías porque por no manejar la medicina veterinaria preventiva, que es la que tiene que aplicar uno desde el principio, en vacunas, en desparasitaciones y en procesos sanitarios que estén bien establecidos dentro del hato para evitar que las vacas se enfermen, que los animales se enfermen y que tengamos que acudir al veterinario para hacer procesos curativos. ¿Listo? Bueno, al lado de la medicina preventiva también va la parte de la alimentación y la nutrición, que son muy importantes. Si el animal está bien alimentado y está bien nutrido y estamos manejando las buenas prácticas ganaderas en la finca, todo va a estar bien y no vamos a tener problemas de utilizar la medicina curativa después. Algunas estrategias que se deben tener en cuenta al momento de hablar de la salud en el hato es, uno, reducir el tamaño de las parcelas y aprovechar mejor los suelos. Cuando nosotros hablamos de reducir el tamaño de las parcelas, hablamos de lotear, de que ya no vamos a manejar una ganadería extensiva como se maneja, digamos, en la mayoría de las tierras del Casanare, sino que vamos a manejar una ganadería semi-extensiva o semi-intensiva o intensiva como tal. Es cuando hacemos análisis de cargas, análisis de consumo de materia seca al día, análisis de la producción de pasto que nos está produciendo la finca como tal, las praderas como tal, y dividimos esas praderas para dar una rotación de potreros adecuada para generar un mejor consumo del alimento y generar mayores efectos en lo que tiene que ver con costo-beneficio. A veces nosotros no hacemos los análisis de costos que tiene poner 3 animales en hectárea o a veces en el Casanare que se maneja un animal por hectárea. Esos son costos altísimos y se van a demorar mucho más los animales en salir. Es decir, que nosotros estamos sacando animales de 500, 600 kilos en 4, bueno, eso también depende de la genética, pero estamos sacando animales de 600 kilos en 3 años, cuando deberíamos manejar más o menos el destete a los 4 meses o 3 meses en ganadería de carne
y llevarlos a preseos más o menos a 1 año y la engorda ya manejarla hasta los 2 años. Hay genéticas y hay razas y buenos manejos de pastos y buenos manejos de praderas que nos pueden sacar animales de 600 kilogramos en 18 meses, 1 año y medio. Entonces eso pues es muy bueno para el bolsillo y genera muy buenos beneficios. Mejorar el aprovechamiento del escaso recurso forrajero. Implementar, nosotros tenemos que tener la conciencia de que el pasto que se siembra, el pasto que tenemos en la finca, tenemos que manejarlo como cultivo, como un cultivo. Entonces, hay que implementar recursos forrajeros que sean apropiados para el consumo del ganado que se va a tener allí, que tengan un buen aprovechamiento de proteína y de energía, que estos pastos que nosotros vayamos a implementar den esa cantidad de energía y proteína que van a necesitar los animales. Mejorar el acceso a los animales y su mejor supervisión. Es decir, que nosotros tengamos la posibilidad de estar constantemente viendo los animales, porque si lo hacemos como se maneja con las ganaderías extensivas, pues sale uno por allá cada 3 meses a mirar a ver cuántos hay nuevos nacimientos y cuántos hay que marcar nuevamente y vuelve y los deja uno por allá y después va uno al año a mirar cuántos están gordos y cuántos se pueden vender y cuántos no. Y muchos animales van a morir por el camino por cuestiones de parásitos, por cuestiones de exoparásitos, por cuestiones de enfermedades inclusive infecciosas que puedan estar dentro de la finca y que nosotros no nos damos cuenta porque no tenemos ese acceso a los animales. Establecer las buenas prácticas ganaderas, lo que ya habíamos mencionado, que mandamos el archivo de buenas prácticas ganaderas en un principio. Realizar los controles sanitarios apropiados y permitir la observación permanente de los animales. Lo que les decía, desparasitar, vacunar y implementar todos los controles sanitarios que se tienen que implementar dentro de la finca, el lavado de comederos, el lavado de bebederos, la desinfección de los corrales, la recolección de las heces, la recolección de sobras de beneficio, toda esta cuestión. Establecer un manejo reproductivo que contribuya a aumentar la natalidad. Es muy importante manejar, sobre todo cuando hablamos de ganaderías de cría, el manejo reproductivo, porque en el manejo reproductivo nosotros podemos, es donde vamos a situar la parte económica de esa ganadería. Entonces, nosotros podemos manejar procesos de inseminación artificial o procesos de monta directa con un toro para la ganadería. Pero es muy importante que la condición corporal de estos animales, ya los vamos a mirar, sea la apta para que los animales tengan una buena etapa reproductiva, ¿listo? Eso se maneja con alimentación y con la parte sanitaria y con una buena suplementación de minerales y vitaminas para los animales. Y lógicamente haciendo los chequeos reproductivos que se tengan que hacer dentro de los animales que están en su buen proceso reproductivo. Y otra estrategia es lograr la cantidad de terneros con el peso que haga rentable la ganadería. Lo que les decía, manejar buenos destetes, manejar buena lactancia y manejar buenos pesos al momento del destete. Si manejamos buenos pesos al momento del destete, ténganlo por seguro que vamos a tener una engorda muy buena y muy bien elaborada en la parte que ya se estén manejando estos animales en su etapa de prerumiantes. Ahora, vamos a hablar del concepto y del significado de la condición corporal. Entonces, la condición corporal es el estado del animal a simple vista, que nos permite valorar si el animal está flaco, gordo, listo para sacrificio, descarnado pero en buen estado o simplemente en buen estado. Refleja el trato que el animal ha recibido y además permite deducir si ha sido bien alimentado o no. Esta herramienta se utiliza básicamente para las vacas, para planificar el manejo y la nutrición, aunque también en los toros se utiliza muchísimo cuando hablamos de juzgamiento. ¿Qué es lo que más se revisa en la condición corporal? Es el triángulo de Lijar, que es este que está por acá, que siempre está por el lado izquierdo, donde está la ubicación del rumen anatómicamente, que eso lo vimos en los videos que les envié sobre el examen clínico. Las tuberosidades isquiáticas y las tuberosidades ilíacas, es decir, como los huesitos de aquí de la cadera que son los que nos muestran más o menos la condición corporal y
el manejo que se le ha dado al animal. Ahora, la condición corporal tiene unos puntajes que van desde 2 a 4,5, de 2,5, 3,5 o 4,5, ¿listo? Más o menos. Y los puntajes de clasificación varían dependiendo de cómo esté el animal, de acuerdo con el grado de precisión deseado. Pero en general son puntajes de 1 a 5. Un animal muy flaco 1 y un animal muy, muy, muy gordo 5, que es suficiente pues para orientarlo al productor o al técnico en la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando nosotros miramos una angulosidad de esta manera en los animales, podemos ver que es un grado de condición corporal 1, y cuando vemos ángulos más redondeados en la cadera y en las tuberosidades isquiáticas e ilíacas, es cuando nos damos cuenta que hay unos grados de carnamiento mucho mejores, que hay una condición corporal mucho mejor. Y lógicamente esto también se va reflejado en el pelo del animal, en la cantidad de... Bueno, nos desconectamos por un segundo. Cómo se esté manejando la alimentación y todo esto ahí en los animales. ¿Listo? Vamos a agilizar un poquito, porque a esta hora todo el mundo se conecta en Facebook y en WhatsApp, y entonces se pone pesadito el internet. Entonces, la condición corporal nos permite clasificar las vacas como porcentaje de muy flacas o muy gordas, y en consecuencia el resto tendrá una condición corporal aceptable para el grupo de vacas secas. Vacas secas hablamos de las que no están en lactancia. Y las vacas muy flacas se califican con puntajes inferiores a 3, y las vacas muy gordas por encima de 3, 5 o 4. Normalmente se acepta que el 10% al 15% del grupo de vacas temporalmente esté por fuera del rango normal, ya que son vacas que van a tener diversos problemas, como días abiertos prolongados, es decir, muchos días que no quedan preñadas, que no generan celos, y el intervalo entre partos muy amplios, que ya lo habíamos visto en la parte reproductiva. Entonces, mire la angulosidad de esta vaca grado 1, muy tenaz, o sea, está en una condición corporal muy mala. Además, se mira que tiene nuches, se mira que tiene... Bueno. Entonces, como miramos acá, la comparación entre una conformación corporal, esta se le nota que tiene parásitos, el brillo del pelo no es igual, y en la condición corporal, por ejemplo, grado 3, 4 que vemos acá, es una condición corporal mucho más buena, y se mira la angulosidad, no se mira la angulosidad como se mira acá, sino que se miran ángulos menos notables, se mira una capacidad redondeada en las tuberosidades isquiáticas. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de la utilización de la condición corporal podría ser, por ejemplo, observar cómo esta vaca con una condición corporal baja, el 11 de mayo del 2010, según lo muestra la diapositiva, se muestra la primera fotografía, pero se realiza se implementa un programa de medicina curativa, tendría que ser en este aspecto, de alimentación, de suplementación con minerales, de manejo sanitario, de vacunas de desparasitación. Y esta misma vaca, a los 4 meses, en septiembre del mismo año, presenta una condición corporal ya un tipo 3-4. Eso es lo que tenemos que lograr más o menos, que las condiciones, digamos que la condición corporal ideal es una 3, para que no sean animales ni tan gordos ni tan flacos. ¿Listo? Ahora, hablemos de la condición corporal 1, que es una condición corporal muy pobre. Entonces, los huesos de la cadera y las últimas costillas, apófisis transversas, que son estas de acá arriba, son prominentes y fácilmente palpables. En las áreas de la cadera y el lomo no se detecta presencia de tejido graso, es decir, no hay carnecita en esas zonas. Los huesos de la pelvis son agudos, como vemos acá,
Los huesos de la pelvis son agudos con escaso tejido muscular. La piel de la zona es elástica y se separa sin dificultad con la punta de los dedos. ¿Listo? Piel elástica y se separa del músculo sin dificultad. Puede uno tirar la piel y se va a separar rápidamente. Y el lomo presenta una profunda depresión, lomo hundido, mire. A este animal son como pandeados que llaman. ¿Listo? Ahora, la condición corporal 2, que también es una condición pobre. En las vacas con pobre condición corporal se les afecta no solo la tasa de preñez, sino el intervalo entre partos, la edad del ternero al destete y la ganancia diaria del ternero. Estos indicadores repercuten directamente pues, en los ingresos de la empresa ganadera. La cavidad alrededor de la base de la cola, es entre la tuberosidad isquiática y la apófisis, se va a ver persiste, pero es menos profunda, con algo de tejido graso, no mucho, que se puede palpar en la punta del espinazo, es decir, aquí arriba. Y los huesos de la pelvis siguen siendo prominentes. Las últimas costillas aparecen algo redondeadas, un poquito, y se le puede palpar en su parte posterior con una muy leve presión. Condición corporal 3 es una condición corporal buena. Se considera que vacas con una condición corporal mayor a 3 tienen un 29% más de mayores tasas de preñez comprobadas con vacas en una condición corporal menor a 2.5. Ya no existe cavidad alrededor de la base de la cola, como lo vemos acá, y el tejido graso. Y si bien no es prominente, se palpa con facilidad en toda el área. Las caderas se pueden detectar solamente ejerciendo una leve presión y son redondeadas al tacto. La piel es suave, una moderada capa de tejido cubre la parte superior de las últimas costillas y se necesita una presión más firme para palparlas. La depresión en el área del lomo no se ve con facilidad. Son animales que no son muy angulosos. Esta es una vaca normando y esta es una vaca Brahman, podríamos decir, una vaca criolla. Pero entonces, digamos que las vacas criollas siempre van a tener como esta muestra un poquito más flaquita en estos lados que no en las condiciones que tienen las vacas lecheras que son un poquito más gorditas, ¿listo? Pero sin embargo, cuando vemos esta vaca Brahman no se nota mucho. Ahora, la condición corporal 4 es una condición ya de un animal gordito. Se observan y se palpan con facilidad las cubiertas de grasa alrededor de la cola y la punta del espinazo. Los huesos de las caderas se detectan con presión más firme y su aspecto es netamente redondeado, como lo vemos acá. La piel es muy suave y es extremadamente difícil separarla con los dedos. Una gruesa capa de tejido cubre la parte superior de las últimas costillas y se requiere mayor presión para palparlas. Pero miren ustedes también la condición corporal que muestra este animal y se mira la piel mucho mejor, no tiene nada de parásitos, el pelo es más brillante, el pelo se ve mucho mejor, no se ve reseco, no se ve que se cae el pelo, porque tiene una buena condición nutricional y una buena condición sanitaria, ¿listo? Y ahora vamos a ver la condición corporal 5, que es una vaca ya muy gorda. Y entonces lo que vamos a tener es problemas en la etapa de transición con estas vacas gordas. Entonces la base de la cola se encuentra como sumergida en una gruesa capa de grasa. Si ven aquí, la cola está como metida ya entre toda esta gruesa capa de grasa que está ahí. Es muy difícil palpar los huesos de la zona, aún con una fuerte presión. Se observa a simple vista cúmulos de grasa localizados. Miren los cúmulos de grasa localizados. Esto no son nuches, estos son cúmulos de grasa localizados. ¿Listo? Con los huesos de la pelvis que tiene un aspecto totalmente redondeado, sucede lo propio o lo mismo, exactamente igual. La piel está tensa y es imposible separarla con los dedos. Los huesos del área del lomo están cubiertos por una densa capa de grasa y no se pueden palpar aún con fuertes presiones. Estos animales, por lo general, son vacas
que ya no sirven para la parte reproductiva. Entonces lo que hacen con estos animales es tratar de engordarlos lo más que se pueda para venderlos por animales para carne. Estos animales de la misma condición corporal de gordos, es muy difícil que manejen su condición de la parte reproductiva por engrasamiento. ¿Listo? Entonces todos los minerales se van a tratar y todas las enzimas van a tratar es de desdoblar toda esa grasa que hay subcutánea y epitelial, y es muy difícil que se vaya a manejar en la parte reproductiva. Ahora vamos a mirar las enfermedades y su clasificación. Entonces hay una clasificación convencional de las enfermedades de acuerdo con el agente que las ocasiona, de manera que se pueden agrupar en infecciosas, parasitarias, metabólicas, carenciales, por intoxicaciones, traumatismos y pues otras más que puedan pasar dentro del ato. ¿Qué es una enfermedad de control oficial? Son las enfermedades que por sus características de presentación y difusión afectan el comercio de animales y productos, y además algunas afectan la especie humana, por eso son llamadas de zoonosis. Las enfermedades que se pasan entre una especie a otra son las enfermedades zoonóticas. En el caso de las vacas, y hay que tener mucho cuidado, ganaderos que tengan contacto con placentas, que tengan contacto con palpaciones rectales, o que tengan contacto con leche cruda directamente de la ubre, con la brucelosis. La brucelosis es una enfermedad zoonótica que pasa a los humanos y puede producir problemas de fertilidad, orquitis en hombres, y abortos en mujeres, y problemas de fertilidad en las mujeres también, igual que en las vacas. ¿Listo? Entonces, las enfermedades sujetas a programas de control oficial en Colombia, de las que hablamos de control oficial, es que son vacunadas por el ICA, mejor dicho. Son, bueno, y teniendo en cuenta que en la mayoría de fincas ganaderas hay varias especies productivas, es necesario conocer pues cuáles son las enfermedades que están de control. En la especie bovina son la fiebre aftosa, estomatitis vesicular. La fiebre aftosa y la estomatitis vesicular son muy parecidas, pero la estomatitis vesicular tiene una diferencia, que la estomatitis vesicular sí le puede dar, digamos, a los caballos también, mientras que la fiebre aftosa solamente le dan a los animales que tienen pezuña, como las vacas, como los cerdos, ¿listo? Como las ovejas, también las cabras también pueden tener aftosa. Eso, entonces, por ejemplo, ustedes han visto que hay atos en donde meten un caballo en medio de un poconón de vacas, uno o dos caballos, y eso lo hacen para ver si de pronto cuando tengan problemas de estomatitis vesicular. Si la estomatitis vesicular se le prende a los caballos, quiere decir que estamos relajados y que es una enfermedad que se puede controlar con antibióticos, la estomatitis vesicular. Pero si no se le prende a los caballos, quiere decir que tenemos brotes de aftosa. Y ese brote de aftosa, ese sí tenemos que reportarlo directamente al ICA, y tenemos que decir, hacer el fusil sanitario con esos animales. La brucelosis bovina, que también es de estas dos, de brucelosis y tuberculosis, son controladísimas por el ICA y se hacen exámenes para esto, para detectar atos libres de brucelosis y libres de tuberculosis, que son unas certificaciones altísimas que promueve también la venta de estos animales a mejores precios. Brucelosis zoonótica, tuberculosis solo por consumo. ¿Listo? La rabia bovina, que se pasa por la mordedura de los murciélagos, que no es zoonótica, pero hay que estar muy pendiente. Y la encefalopatía espongiforme, o la enfermedad de las vacas locas, pero esa no existe en Colombia porque solamente existe en Inglaterra. Viene de allá de Inglaterra y se creó por un consumo que tuvieron unas vacas de unos vellones de ovejas que habían sobre el, sobre el pasto, y pasaron unos priones o parásitos de las ovejas a las vacas y se depositaron en el encéfalo. Enfermedades que no están sujetas a programas oficiales de control son las enfermedades que no están incluidas dentro de los programas de prevención del ICA y por lo tanto no tienen presupuestos asignados para su prevención, control y erradicación, lo que hace que los ganaderos no cuenten con apoyo oficial por parte del ICA para revisar estas enfermedades. Y las principales enfermedades que afectan, digamos que de las que no hay de control aquí arriba, una de esas sería el carbón, ¿listo? Y el Clostridium tetanium y todas estas enfermedades infecciosas que el ganadero es como tal el que tiene que
que buscar las vacunas. Ahora miremos de las del sistema reproductivo. Hay algunas, por ejemplo, la brucelosis es del sistema reproductivo. Y inclusive hay algunas que son venéreas que pueden ser transmitidas específicamente a través del contacto sexual entre el macho y la hembra. Y una de esas es la campylobacteriosis genital bovina, que antes se llamaba vibriosis, y la tricomaniasis bovina. Esta se llamaba vibriosis porque cuando uno mira la bacteria en el microscopio se ve así como un vibro, como si fuera como una virutica. Estas enfermedades se introducen en los predios por ingreso de toros, vacas o novillas infectadas por la compra de animales sin los exámenes que certifiquen que son negativos a la enfermedad, exámenes de sangre o exámenes que nos muestren la condición sanitaria de los animales. Y las enfermedades infecciosas sistémicas de reproductivas, que son la brucelosis y la leptospira. La leptospira se pasa de los ratones a las vacas, ¿listo? Y inclusive a veces en los gatos también puede pasar. Y las brucelosis, pues existe Brucella canis, que es de los perros, Brucella abortus, creo que es la de los cerdos. Ah, no, esa es Brucella suis. Y en las vacas hay Brucella abortus y Brucella bovis, que es la de los bovinos como tal. Produce esto en los toros, orquitis, los testículos súper inflamados. ¿Listo? Y pues estas enfermedades van a afectar también a los humanos y pues muchísimo la parte reproductiva de los animales. En las hembras, la brucela produce este tipo de abortos no mentiras, este tipo de abortos de acá es de la leptospira, porque en la brucela se producen abortos en el último tercio de la gestación y sobre todo con retenciones placentarias. Además que hay fiebres intermitentes en los animales. Hay subidas y bajadas de temperatura. Ahora, principales enfermedades que afectan la producción. Estas enfermedades pueden existir en diferentes partes del país y producen muchas pérdidas de la productividad económica en el hato. Incluyen enfermedades parasitarias, que incluyen parásitos externos e internos y hemoparásitos. Cuando hablamos de hemoparásitos en las vacas, hablamos de, no sé si han escuchado hablar de la ranilla roja o la ranilla blanca, que le dicen mucho en el campo, que se llama la babesia y anaplasma. Esta es producida por un parásito que lo producen las garrapatas y el parásito entra en el circuito sanguíneo, en el sistema sanguíneo del animal, y lo que va a hacer es quemar los glóbulos rojos. Entonces esta se diferencia entre ranilla roja y ranilla blanca porque la ranilla roja produce hematuria, que es sangre en la orina, ¿listo? Que sería el anaplasma. Y la babesia, pues, es la ranilla blanca. Enfermedades producidas por Clostridium como carbón sintomático y botulismo. Esto es Clostridium, hablábamos del uno que es el del carbón sintomático, porque hay dos tipos de carbón. Uno que es el antracítico, que es de una bacteria que es el anthrax, y el carbón sintomático es por el Clostridium perfringens, una cosa así. Y el otro Clostridium que existe es el tétano. Entonces, lo que yo les decía, por ejemplo, de no reutilizar las agujas que sean desechables, porque simplemente que la dejemos un momento ahí, eso tiene un poquito de sangre y eso es un foco de bacterias para crear tétano en esa aguja. Y vamos, si nosotros la introducimos en otro animal, de una vez le pasamos el tétano al animal. Y vamos a tener estos botulismos que son salivaciones y que quedan los animales tensionados. Mastitis por malos ejercicios en las rutinas de ordeño, por no limpiar, por no sellar los pezones. Para tuberculosis, leucosis, que es también rompimiento de los glóbulos blancos, y pasteurolosis, que es otra bacteria, Pasteurella. Enfermedades carenciales. En las enfermedades carenciales son las enfermedades que presentan los animales por falta de compuestos nutritivos como las vitaminas y los minerales. Aquí es donde yo les puse, por ejemplo, que la principal fuente de la vitamina A es el pasto verde. Entonces, en épocas de verano, que no hay mucho consumo de esto,
se presentan estos problemas de avitaminosis A y puede presentar en los animales alteraciones de la visión, lagrimeo. Don Freining, cuando vea el video, se va a dar cuenta. Pérdida de defensas y del apetito, crecimiento retardado, debilidad general, y las vacas pueden aparecer con muy baja fertilidad y tener crías débiles, abortos y casi siempre retenciones de placenta. La falta de vitaminas y la falta de minerales es un problema que va a pasar en todos los animales, pero siempre tengamos presente estas cuestiones en el proceso que nosotros hablamos de reproducción, porque es donde tenemos que adicionar más minerales y más vitaminas a los animales porque necesitan de esa parte reproductiva, ¿listo? Entonces, por falta de vitaminas o por falta de minerales, enfermedades carenciales. Enfermedades metabólicas, estas son ya por muchas minerales o por deficiencias, ¿sí? Se destacan como algunas la cetosis, que es como una acidosis ruminal. La hipocalemia, la hipomagnesemia, que es deficiencia de calcio, deficiencia de magnesio y síndrome de movilización de grasas, que pueden presentar por falta de equilibrio en las dietas o de los suplementos nutricionales, que manejemos mucho alimento concentrado, que manejemos poco alimento concentrado, que no manejemos complementos vitamínicos. Entonces digamos que las enfermedades metabólicas son por excesos ya de vitaminas y minerales o por carencias de vitaminas y minerales. Por eso no se podría meter en un solo grupo metabólicas y carenciales como deficiencias de minerales, porque las metabólicas también es por exceso de minerales a veces, hiperpotasemias, no sé, hipercalcemias también. Y las intoxicaciones, entonces aquí hay unas plantas, anamum, casaviejo morón, este es el casaviejo morón o mortón, los helechos, el helecho macho, el rabo de zorro, el bicho macho, o potra cimarrona, el matapasto, o matarratón que llaman también. No, claro que el matarratón es más, funciona como una leguminosa y no hay intoxicaciones más, serían por cantidad de fijaciones de nitrógeno. Listo, esas serían las intoxicaciones. Y las otras, pues, intoxicaciones por insecticidas, intoxicaciones por urea. Les voy a contar una anécdota que pasó en el Sena. En el Sena había un toro valorado en 60 millones de pesos, que se llamaba Simón. Ese toro era el toro padrote de las vacas del Sena. Y una vez unos aprendices fueron a hacer unos bloques multinutricionales y dejaron un costal de urea abierto. Y el toro se paseaba por esa finca como Pedro por su casa porque eso parecía un perrito, era divino ese toro. El toro, ¿por qué no? Fue y se consumió la urea y se pegó una timpanizada, una intoxicación con urea que ese animal hasta ahí fue. Lógicamente lo pasaron como bueno, se perdió el toro. Se murió el torito. Pero entonces pasa por esas cuestiones, que nosotros no sepamos manejar bien los alimentos o los alimentos concentrados, o que vayamos a tener intoxicaciones también por herbicidas o que vayamos a tener por ahí en esa zona. Por eso es que son muy importantes las buenas prácticas sanitarias y las buenas prácticas ganaderas, de que nosotros tengamos el lugar donde se van a poner los medicamentos, el lugar donde se van a poner el concentrado de los animales, el lugar donde se ponen los fertilizantes y todo que esté muy apartado y muy organizado para que no vayamos a tener problemas con los animales en alguna ocasión. Y a veces también que uno como mayordomo tiene que dirigir la finca y mantenerla organizada, pero los trabajadores a veces no conocen de eso, entonces también darle la capacitación bien a los trabajadores de decirle esto es para esto, esto es para lo otro, esto es para lo otro, y los animales no se manejan con esto en grandes dosis. Por ejemplo, hay personas que piensan que un animal con déficit de vitaminas en una condición corporal número 2, metámosle de una vez unos 50 ml de complejo B. ¿Qué pasa? Pueden subir el complejo B y acuérdense que el corazón es dependiente de calcio, dependiente de magnesio, o al pasar mucho calcio pueden generar problemas cardíacos o problemas de músculo esquelético que van a generar muertes en los animales. ¿Por qué? Por enfermedades metabólicas de hipervitaminosis o mineralosis. Y la otra es la intoxicación por sal. En realidad las intoxicaciones por sales suceden es por la cantidad de minerales. Las intoxicaciones por sal se produce cuando hay hambre de sal y no se tienen las cantidades necesarias de agua disponible o cuando se han restringido el acceso durante varios días.
Los síntomas que se presentan son sed intensa, salivación, diarreas, marcha vacilante, debilidad y espasmos musculares. Pero es por los minerales, ¿listo? O sea, entiendan una cosa, la sal se le puede dar a los animales, pero resulta que la sal es, la sal normal es sodio más cloro, ¿listo? Entonces, una subida de sodio, un alto consumo de sal en los animales, hace que se suba el sodio en el sistema, en el sistema normal digestivo de los animales, en el sistema fisiológico como tal, y esa subida de sodio es la que nos va a producir la intoxicación. Manejos para todo esto: prevenir con buenas prácticas sanitarias, prevenir con vacunación, prevenir con desparasitaciones, prevenir con vitaminosis, con vitaminizaciones y dar los suplementos minerales y los buenos alimentos que tienen los animales. Eso sería hasta ahí lo de la parte sanitaria. Mañana les envío otro video y les voy a enviar ahorita unos archivos para que ustedes los revisen allá en la casa, de las mismas cartillas de Fedegan, que son las que manejamos aquí, para que revisen todo lo que tiene que ver con el proceso sanitario y el proceso de reproducción en los animales. ¿Listo? Daniela, que eres la única que está por acá, igual ahorita vamos a mandar la grabación. ¿Estás por ahí, Daniela? Sí, señor. ¿Cómo les fue con la entrega de los materiales? Pues, profe, yo la verdad tuve clase toda la tarde, ¿No entonces, le guardaron nada? no sé. Y pues, yo reclamo eso, pero ¿qué hago con eso? Porque igual yo no tengo predio, no tengo ni producción de 2 pollitos, no tengo nada. Entonces, siento que debo dejárselo a mis compañeros, que si ellos realmente tienen producción de lo que sea, pues siento que les va a servir más a ellos y yo no tener algo que no le voy a dar el uso necesario. ¿Tú qué estudias, Daniela? Veterinaria Uy, qué chévere, ¿dónde? en Pamplona. Ah, cierto que tú me habías dicho que estudiabas veterinaria en Pamplona, ya me acordé de Daniela. Sí, sí, sí. Somos colegas. Mis coleguitas, bien chévere. Danielita, ¿y en qué semestre vas? Séptimo, más o menos, ahí voy, Oiga, y en un Pamplona poco hace frío atrasadita, como un pero berraco, bien. ¿no? ¿Por qué se fue para Pamplona y no Sí, para señor. Tunja, que era más cerquita? No sé, quería estar lejos. Pero muy lejos ya. Sí, un poco. Ah, bueno. Bueno, Danielita. Sí, sí. Muchas gracias. Entonces, estamos en contacto. Voy a enviar la grabación y envío unos archivos de PDF con respecto al tema que miramos hoy. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Muchas gracias a ti por estar en la Igualmente, profe. sesión. Buenas Hasta noches, luego. buen fin de semana. Bueno, chao. Chao.